Cuando nosotros llegamos a Cristo, si usted ya llegó a Cristo, puede afirmarlo. Si no ha llegado a Cristo, lo invito a que llegue a Cristo. Por lo general, se nos dice o se habla de un nuevo nacimiento, ¿cierto? Que nacemos de nuevo. Es decir, morimos y nacemos. Cuando vamos a las aguas decimos, ahogamos al viejo hombre. Algunos tienen que ahogar hasta la lengua, otros la cartera, otros el cerebro. Pues tienen que mojar ahí y meterlo en el agua. Bueno, déjenme saludar primero a los que nos ven a través de las redes, que no los he saludado. Dios les bendiga a todos, eso es por allá. Saludos a todos los que nos ven desde Quito, México, Estados Unidos, Colombia. Bendecimos sus vidas, que sea la presencia de Dios con cada uno, y también a los que nos ven a través de este video en diferido, que sea la presencia de Dios con ustedes donde estén viéndonos. Amén. Ok, les decía que eso es solo un inicio. O sea, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es solo el comienzo. Porque sucede que cuando empezamos a caminar con Dios, pareciera como que todo se pone en contra. ¿Cierto? Pareciera como que teníamos más problemas que lo que teníamos antes. ¿O no? Sí, bueno, pero ya va, pero ¿cómo es esto? Porque resulta que yo no conocía de Dios y yo tenía paz, yo estaba tranquilo, a mí nadie me estaba molestando. Resulta que ahora tú dices, soy cristiano, y vienen los rollos, vienen las críticas, vienen las sacadas de cuerpo. ¿O no? No, o sea, eso me pasó solo a mí. Ahora, la cuestión está que en Efesios 4, si tiene su Biblia ya a la mano o si usted toma nota, Efesios 4, versículos 11 al 16, lo vamos a leer y vamos a ir hablando un poco sobre eso. Dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Vamos a hacer una pausa allí. Nos damos cuenta que ese caminar, luego del nacimiento, luego de solamente el inicio, que es el nacimiento, es que todos lleguemos ¿a qué? A ser la estatura de Cristo, del varón perfecto, dice la Reina Valera. ¿Qué sucede? Ahí es donde se pone complicado el asunto. Porque Cristo no nos pone la barda bajita. O sea, nosotros podemos tener muchas dificultades de carácter, pero no por eso Cristo no nos pone la barda. Bueno, papito, como tú no puedes, vamos a ponerte la bajita. Vamos a tomar, por ejemplo, en estos días, hoy en estas fechas son los Juegos Panamericanos en Chile, Santiago 2023, no sé si los ha visto. Pronto son las Olimpiadas también. ¿Y qué sucede? Eso tiene un estándar. Para usted poder clasificar a cualquier competencia que está allí, usted tiene que cumplir un estándar, un tiempo, ¿verdad? Un puntaje, para poder entrar en ese grupo de personas que entrenan muchísimo para poder competir. Ayer estaba viendo la halterofilia, la venezolana quedó de segunda, quedó medalla de plata, no recuerdo el nombre, Kathleen creo que se llama. Quedó de segunda y tú dices, hay que verle, muchos de nosotros nos levantamos a ese peso que ella levanta. ¿Ok? Entonces, tú dices, ya va, espérate un momento. La cuestión está que eso va a requerir que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Para cualquier atleta de ese ámbito tiene que llegar a una estatura para poder competir allí. ¿Ok? Ahora, cuando una persona nace en Cristo, dice Juan 1, 11 y 12, dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, hablando de los judíos, hablando de los que profesaban seguir a Dios, ¿no? Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, esto es una respuesta de que todo aquel que ha recibido a Cristo es hecho hijo. ¿Ok? Entonces se requiere
como le decía, ese estándar, esa estatura, como habla el versículo en Efesios, porque eso es como que usted le digan, usted es el hijo del presidente de cualquier nación. Como hijo del presidente de una nación, usted debe cumplir una forma de comportarse porque usted representa a la familia presidencial. No estoy diciendo que es que vas a ser perfecto, no estoy diciendo que es que... No. Lo que me refiero es que tú vas a luchar contigo mismo para no hacer lo que no tienes que hacer. ¿Me entienden? Entonces ahí entra la palabra carácter. El carácter no se trata de que es que qué bravo eres tú, qué carácter tiene ese muchacho. ¿Ok? ¿Qué carácter? Mi mamá tiene mucho carácter, no te imaginas los cholazos que me dio. No, eso es temperamento. Y es más, cuando no controlamos el temperamento tenemos falta de carácter. Cuando perdemos el control, el carácter se fue para el cipote. No hay carácter. Por eso es que usted ve a Cristo en la palabra, porque eso es lo que yo me he preguntado, yo. Porque yo siempre he tendido a ser un tipo que respondo y me defiendo y estoy como gato patas para arriba, pues. ¿Verdad? Pero Cristo cuando fue delante de Herodes, callado la boca. Cuando fue delante de Pilatos, le dijo a Pilato le dice que tú eres el hijo de Dios, que tú eres el rey de los judíos. Y dice, bueno, eso lo estás diciendo tú, no lo estoy diciendo yo. ¿Verdad? Muchos de nosotros decimos, sí, soy yo. Yo fui el que trae el burro, chico. Yo soy el de la profecía que están diciendo por ahí. O no escuchaste cuando que yo leí el rollo de Isaías allá en la sinagoga. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces, en nuestro caminar, luego de nuestro nacimiento en Cristo, empezamos a enfrentar circunstancias de carácter. Y entonces viene la pregunta, entonces, ¿cuál debe ser mi carácter? ¿Cuál es ese carácter a la estatura de Cristo que yo debo tener para poder avanzar en mi caminar en Dios? Porque déjeme decirle, una cosa es nacer, nosotros mismos, nuestros hijos, los que no han tenido hijos y los tengan, los bebés van a nacer y deben crecer. Si usted ve que un bebé no crece, ¿qué hace? Lo lleva para el médico y dice, algo le está pasando a este niño. Algo le está pasando cuando está creciendo. Entonces, ¿por qué nos pasa a nosotros como cristianos? Que caminamos, nacemos, confesamos, nos metemos con Dios, pero pareciera como que nos quedamos enanos. No crecemos. Esto no lo digo para que se lo agarre personal porque es para usted esta prédica. Pero lo que quiero decir es que llega un punto que uno siente como que no llega. ¿Sabe? Cuando está la naquela hacia arriba, el niño no llega y... Papá, pásame el champú porque está por allá arriba. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos empezar a evaluar nuestro carácter y empezar a trabajar en él. O sea, permitir que Dios transforme en nuestro carácter lo que tenga que transformar. Dice, continuando con Efesios, el versículo, nos quedamos en el 13, el 14 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Por eso es que cuando nosotros llegamos a ese nuevo nacimiento y confesamos al Señor, empieza ese problema de qué está pasando. Uno se siente como zarandeado, uno se siente como que algo está pasando, hay demasiados problemas, me explotó todo en la cara de repente. No, ya eso estaba pasando. Lo que pasa es que no te habías dado cuenta. Ya eso sucedía. Ahora, dice el 15, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Esos versículos siempre se usan alusión a la iglesia de Cristo que trabaja como un solo cuerpo, unida a los ligamentos, ¿no? Y que nos edificamos en amor unos a otros. Pero a veces pareciera que queremos que la mano trabaje por un lado, el pie por otro, que el pie vaya para adelante y la mano vaya para atrás. Usted trate, vamos a hacer un ejercicio. Trate de usted mirar para un lado y que el otro mire para el otro. Haga el intento. La cuestión está, dice el versículo 14, así ya no seremos niños. Requiere crecer.
requiere que el carácter se fortalezca. Los niños, ¿para qué crezcan? Necesitan ejercitarse, ir para el parque, encaramarse en una mata, agarrar las barras, esas barras de los parques que caminan por las barras por allí para acá. Ellos necesitan eso para que su cuerpo crezca. Quiere decir que nuestro carácter debe ser ejercitado para que crezca. ¿Y qué cree usted? ¿Que va a ser ejercitado así a lo bombita? Que te es la que tú la bates. Los niños que practican béisbol, esos niños no les lanzan bombitas. ¿Usted los ha visto jugando? Eso les lanza. Los niños que pichan, les pichan duro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros esperamos que el carácter de Cristo se va a formar nosotros con plumas. Así suavecito. Ay, papito, pobrecito yo. No va a pasar así. No va a pasar así. Realmente Dios necesita ejercitar nuestro carácter. ¿Y cómo va a pasar eso? Haciendo que ese vecino, ese compañero de trabajo, ese jefe, esa persona en la calle, te saque la piedra. Para ver qué vas a hacer. ¿Me entienden? Porque vemos el ejemplo de cuando Pedro le cortó la oreja al romano, que venía a meter preso a Cristo. ¿Verdad? Pedro perdió los papeles y dijo, bueno, yo aquí no se lo llevan porque yo corto aquí rabo y oreja. Y lo que sea. Y Jesús que dijo, no, ya va, espérate un momentico. Así no es. ¿Me entienden? Es más, nos sucede, incluso cuando queremos predicarle a otro de Cristo, que quizás no lo conoce, o tiene otra fe, o no conoce de la palabra, queremos enseñarle a los golpes. ¿O no? A los golpes, y a los golpes. No, porque, ¿y cuándo Cristo le enseñó los golpes a alguien? Esa es mi pregunta. Cristo no lo hacía a los golpes. A lo mejor los discípulos sí, cuando estaban aprendiendo. Pero la realidad, Saulo lo hacía cuando era Saulo. Pero la cuestión está que se trata de ese carácter, ¿no? Ahora, cualquier persona que acepte a Cristo, que nace en la familia de Dios, como dice Juan, por supuesto, su estado espiritual al inicio es un bebé. Es un bebé espiritual, que necesita leche espiritual, que necesita cuidado. Pero pasa el tiempo, ¿ok? Y debe crecer de una forma integral. O sea, la situación de cada bebé, como decía yo, en lo natural, es que crezca. Independientemente de las características de cada niño. ¿Por qué? Si lo vamos a lo físico, si sus papás son unos niños, unos hombres y mujeres altos, ese niño va a ser grandote cuando tenga 5 años. Va a ser grande. Si ellos son bajitos, van a ser bajitos. O sea, no te preocupes. Ahora, la cuestión está, toda vida de todo creyente tiene que ser una vida formada, moldeada y grabada a la imagen de Cristo. ¿Ok? Es decir, en términos generales, el carácter de Cristo refleja la estancia de Él aquí en la tierra, nuestro carácter. Entonces, debe ser el mismo que todo cristiano debe reflejar. Ahora, para tener esto un poco más claro, yo quiero que veamos desde 3 puntos de vista lo que es el carácter. Cuando hablamos de la definición de la palabra carácter, viene del vocablo griego carácter, o carácter, se escribe con K, o charaza. ¿Ok? Eso significa textualmente grabador. Increíble, ¿verdad? Grabador. ¿Por qué? Porque es lo que marca, la marca grabada en una cosa que lo distingue de los demás. Eso me llevó a mí a pensar en el ganado. ¿Sabe que el ganado lo marcan con un hierro caliente y le ponen su marca? Cada ganadero tiene su marca y hay un libro en la Asociación de Ganaderos que tiene la marca de esa familia o de ese ganadero. Entonces, el ganado que pertenece a ellos lo marcan con ese. Entonces, una grabación. Una grabación. Entonces, vemos que la palabra carácter viene del griego grabación. Ahora, si nosotros vemos eso, nos damos cuenta que se trata de que es una señal o marca que se imprime, que se pinta o que se esculpe en la vida de nosotros. En el sentido de ¿qué? De cualidad moral, que se refiere a un modo de ser peculiar y privativo de cada persona. O
sea, es decir, cada persona va a tener el carácter de Dios según las características de personalidad que tiene cada uno. Por eso es que quizás yo tengo mi personalidad y yo llevo el carácter de Cristo y usted tiene su personalidad y lleva el carácter de Cristo en su personalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? El modo de ser es el conjunto de rasgos y costumbres adquiridos que adquirimos por herencia, salud, educación, medio ambiente, otras influencias. Ese es el carácter que nosotros, cuando hablamos de la definición como tal, es algo que adquirimos por aprendizaje desde niños. Nuestros padres nos los enseñan, ¿ok? Nuestros amigos. Por eso es que es tan importante cuando un niño, un adolescente, qué amigos tiene, porque va a marcar su carácter en una forma positiva o negativa. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque si es positiva, el niño va a tener una característica que quizás le da un futuro, y si le son negativos, le da otro futuro que quizás no es tan bonito. ¿Ok? Ahora, la palabra cristiano, ¿quién sabe qué significa la palabra cristiano? Cristos pequeños, que pertenecemos a la vida de Cristo. Eso significa ser cristiano. Ahora, cuando nosotros unimos la palabra carácter, según esta definición, cristiano, entonces se trata de grabar la vida de Cristo en el creyente, en nosotros como creyentes. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es que se refleje a Cristo a través de nuestra vida. Por eso es que empiezan los problemas de carácter. Porque empieza la lucha de nuestro yo, de mi carne, de mi alma, incluso de lo que me dicen con lo que realmente Cristo dice que debe ser. Entonces ya va. Si nosotros le damos a esto un término o una definición bíblico, la formación de carácter de Cristo nos lleva a lo siguiente. Y vamos a ir a 1 de Pedro 2, versículo 2. Deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cuando uno empieza a anhelar desde que nace en Cristo esa leche espiritual, pero yo soy partidario de algo. Yo creo que todos tenemos áreas en nuestra vida que quizás somos pequeños. Y en esa área tenemos que anhelar esa leche espiritual. Entonces, te das cuenta que sea donde sea que tú anheles la leche espiritual en tu vida, es para que haya crecimiento. Por eso repito, o sea, mis hijos, ellos cuando nacieron tuvieron lactancia materna exclusiva. Hay niños que no pueden por un tema de condición de salud de la mamá, otros por intolerancia a la leche de la mamá, por distintas situaciones, pero en el caso de ellos, gracias a Dios, fue así. Pero llega una edad que ya esa leche no les hace nada, no los llena, se van a pegar ya a la mamá, seguro porque es el apego emocional, pero ya comen ahí, igual tienen hambre y tienes que darle comida además. Dice, bueno, entonces ¿para qué está aquí comiendo? Porque no tiene sentido. A veces es sed, a veces es más que quieren que lo mingoneen. Sí. Pero la cuestión está que ya no lo alimenta a un modo para seguir creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Esa primera leche, ese calostro cuando nace el bebé, hace que crezca fuerte, sano. De por sí está comprobado científicamente que esos niños que fueron así por lo general son más sanos. No se enferman tan fácil. Entonces, la cuestión está que nosotros tenemos que buscar que esa leche espiritual en nuestra vida, anhelarla. Señor, yo tengo este problema de carácter. Cada vez que veo a alguien en la calle haciendo tal cosa, me molesto. Cada vez que estoy en el metro, entonces la gente se te quiere encimar para respirarte en la nuca, me pongo bravo. Sí, porque eso pasa, a mí no me van a decir que no. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que realmente esta leche espiritual, esa palabra, ese crecer, viene de una raíz griega que dice auxano, con X. Y ese auxano significa crecer, aumentar, multiplicar.
La leche espiritual de Dios en nuestra vida, la palabra que nos alimenta desde el nacimiento, nos lleva a multiplicar, a crecer porque sí. Entonces, se refiere al crecimiento saludable de un organismo. ¿Hasta qué? Hasta dar el fruto deseado. Cuando usted está haciendo ejercicio, usted hace ejercicio para que el músculo le crezca. Si el músculo no le crece, usted va a decir, no, ¿para qué va a seguir haciendo ejercicio? ¿Qué sucede? En una planta, la planta va a crecer hasta el momento de dar fruto esperado. O sea, una mata de coco crece hasta lo que crezca, como sea que crezca, porque ellas crecen de formas diferentes, pero hasta el punto que ya empezó a echar fruto, ya no crece más, hasta ahí creció. ¿Me entienden? O sea, la cuestión es que un ser vivo, su crecimiento va a ser hasta el punto de reproducirse. ¿Qué nos enseñan en biología desde que estamos pequeños? El ser humano nace, crece, se le puede meter, incluso se desarrolla antes de se reproduce. Se desarrolla, se reproduce, muere. Esa es la biología. Esa es la biología. Y claro, de ahí vamos a sacar las vertientes. Bueno, pero es que hay gente que es infértil, no pudo reproducirse. Sí, pero es que no estamos hablando solamente de lo natural. En este caso, estamos hablando también de lo espiritual. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que la vida cristiana normal debe ser una vida de crecimiento. Todos nosotros que estamos en esta sala, si usted dice caminar con el Señor, tiene que ser una vida de crecimiento. Y usted dirá, ay, pero es que yo estoy aquí, sigo así sin real, pero es que ¿quién dijo que vamos a hablar de plata? Eso es uno de. Porque estamos hablando de crecimiento en el carácter, estamos hablando de crecimiento en la madurez, estamos hablando de crecimiento, por favor, no crezca en el cuerpo. Tanto. ¿Qué sucede? Estamos hablando de crecimiento del alma. El alma debe crecer. Entonces, para que nosotros podamos caminar y empezar a dar fruto en el alma debe crecer. Hay una de las cosas que yo hablo cuando doy en clases en Instituto Canción, que es sobre el huerto de riego, cuando hablamos de los moradores de Sión. Los moradores de Sión somos las personas que moramos en Sión, espiritualmente hablando, no vamos a oír la clase. Pero una característica de esas personas es que su alma es un fruto, un huerto de riego. Un huerto de riego, ¿ha visto un huerto de riego? ¿Conoce huertos de riego? ¿Qué es huerto de riego? Un lugar donde lo que se siembra allí da fruto constantemente. Todo el tiempo, porque hay frutos o plantas que no dan frutos por temporadas. Entonces, por lo general, en las huertos de riego siembran lo que da por temporadas para que dé fruto todo el año. Por la demanda que hay. Entonces, ¿qué sucede? Da fruto constante. Entonces, imagínate que tu alma sea un huerto de riego. Vas a estar dando fruto constante, va a haber un crecimiento. Entonces, te vas a dar cuenta que cuando quizás reaccionabas de una forma a algo que te pasaba, quizás ahora no. Quizás ahora no. Por ejemplo, vamos a ver los varones. Cuando nosotros estábamos adolescentes, los que éramos así, quizás que andamos con los panas, tal. Cuando andaban en la calle caminando, iban caminando otro muchacho por allá, y entonces lo veía, entonces decía, ¿qué? ¿Te gusto? ¿Te gusto? Y entonces, sí, te gusto yo. Y se terminaban peleando. Era así. Era como un careo así, de perro callejero. O de gallo, ¿sabes? Que se van viendo hasta que se pelean. Así era. Pero resulta que ya uno llega a una edad adulta que te dicen, ¿te gusta? Ay, sí, estás bello. Y sigue. No le para. ¿Me entiendes? ¿Para qué vas a pelear por eso? ¿Me entiendes? Si tú sabes que en realidad no te gusta, pues. ¿Me entienden? Entonces te empiezas a dar cuenta que hay una transformación en esa actitud. A lo mejor cosas en tu casa, en tu día a día. Tú agarrabas y llegabas y dejabas los zapatos así, te los quitabas en la entrada de la puerta y los dejabas en el medio. Y te quitabas la camisa y la tirabas en el piso. Y así se quedaba. Hasta el día siguiente. Hasta que ibas a buscar los zapatos. Y los zapatos, están en la puerta. Es más, llegaba una visita y te daba esta pena que arrimabas las cosas así con el pie. Para que no lo viera.
Y empieza el crecimiento a decir, ya va, yo tengo que tener mis cosas en orden. O sea, déjame recogerlo y guardarlo, no me quita nada. ¿Cuánto me quita? ¿20 segundos? ¿10 segundos? ¿Que me tengo que agachar y me duele la cintura? Bueno, agáchese para que haga ejercicio. ¿Ok? Entonces, realmente el plan de Dios es que cada creyente avance de fe en fe. Fíjate, Romanos 1:17 dice lo siguiente. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, desde principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros estemos constantemente de fe en fe, creciendo, para que cada uno de nosotros pueda empezar a reproducirse. ¿Por qué? Desde la infancia hasta la madurez en nuestra fe, para que empecemos a reproducirnos en otros. Por eso quizás usted ve que cuando uno está bebé espiritual, es difícil que otro te escuche, que pueda hacer lo que tú haces, porque tú todavía eres pequeño. Y tú quieres que el otro te escuche, pero nosotros estamos desesperados y tienes que convertirte porque te vas a ir para el infierno. ¿O no? Eso está mal lo que estás haciendo, pecador. Pero la cuestión está que eso se va a dar a medida que tú crezcas en madurez y puedas dar buen fruto en tu alma. Los demás van a decir, oye, yo también quiero ese fruto. Yo también quiero de ese fruto. Entonces, vemos que una de las definiciones bíblicas que habla de carácter es crecimiento, crecer. La otra es formar o transformar. Pero en la raíz griega de transformar, nosotros hemos hablado en el pasado sobre eso, habla de morfos. Ese término está implícito un cambio de carácter esencial en toda enseñanza en Cristo. O sea, cuando hay formación, transformación, va a haber un cambio de carácter. Eso lo traduzco yo, como me enseñaba mi pastor, me decía, Luis, es que tienes que creértelo. O sea, si tú dices, Dios me está llamando a, tú tienes que creer que Dios te está llamando a. Tú no puedes decir, Dios me está llamando, bueno, puede ser, a lo mejor. Las personas que actúan, las actrices y los actores por profesión, son personas que cuando se meten en un papel, algunos hasta tienen que ir a psicólogos después para salirse del papel. Sí. Y claro, si no tienen esa atención psicológica, pueden hasta llegar a punto de suicidarse, ese tipo, porque pierden esa identidad y no saben quién son. ¿De acuerdo? Entonces, realmente nosotros concebimos la vida cristiana como una vida transformada. Pero la realidad es que la vida en Cristo es una vida intercambiada. Es decir, Cristo nos da la vida de Él para que nosotros le demos la nuestra. ¿Por qué? Porque resulta que no se trata de, cuando nosotros hablamos de transformar, comienza en un punto, ¿ok? Pero esa reproducción no viene de nosotros. Por eso es que no podemos transformar nada de nosotros. Nosotros lo que hacemos es decirle a Dios, aquí está mi vida, dame tu carácter, dame la tuya. Entonces, por eso es que es una vida intercambiada. Y a partir de que esa vida es intercambiada, viene la multiplicación, viene el crecimiento. Porque vamos a entrar quizás en una suposición y decir, una persona que ha sido mala, así mala toda su vida, mala. No sé, la que usted más mala que usted se le imagina en la vida. Ese heladero que seguía de largo cuando usted le pegaba grito y no se paraba. Malísimo, ese era el peor para ver. O sea, yo que vivía en edificio alto, allá en Berrío, en Colinas de Ayamonte, cuando te escuchaba el tinín, tú empezabas a pegar gritos, ¡Ladero! Y como tenías que bajar 3 pisos corriendo bajo una colina mandado. Primero decirle a papá o a la abuela que sea, dame plata. Y esperar ascensor, pero no lo esperaba, sino que te mandaba por la escalera, ¿verdad? Y llegabas abajo y el heladero siguió de largo. Lo odiabas. Porque no iba a volver a pasar sino hasta el día siguiente. Quizás para ti esa fue la persona más mala de tu vida. ¿Me entiendes? Pero la cuestión está que esa persona, que quizás, o uno mismo teniendo esa raíz de maldad, ¿qué vas a transformar de allí? ¿Qué vas a multiplicar de allí? Por eso es que se trata de entregarlo al Señor,
Señor, yo era esto, yo soy esto, yo me he comportado así en mi vida. Ya no quiero eso. Entonces, Cristo te entrega su vida y a raíz de allí empieza la multiplicación. ¿Ok? Entonces, claro, realmente no se trata de una vida que tengamos que reproducir nosotros. Algo un peso que tenemos que quitarnos de nosotros de la mente es que nosotros tenemos que reproducir el fruto. Eso lo hace Dios. Nosotros tenemos nada más que buscar tener ¿qué? Crecimiento, estatura de Cristo. O sea, ese crecimiento, al tú buscar de Dios, por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No dice, trata de alcanzar la estatura para ver si llegas. No, no dice eso. Dice, busca primero el reino, porque buscar el reino va a traer el carácter de Cristo a tu vida y va a hacer que empieces a dar el fruto necesario en tu vida. El fruto que necesita cada uno de nosotros es diferente, porque a veces el fruto que quiere uno es paz, a veces el fruto que quiere otro es ímpetu para avanzar en las cosas de la vida, a veces el fruto que necesita otro es perdón, ser perdonado me refiero. Entonces te das cuenta que quizás no es el mismo fruto, pero sí va a haber un fruto abundante. Por eso hay tantos árboles y tantos frutos diferentes, ¿cierto? Ahora, Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hay una canción de Marco Barreto que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. Entonces, ahora cuando esa canción que dice, barro quiero ser en sus manos, ¿qué significa eso? Que te va a moldear. Que no es que tú le vas a decir a Dios que yo quiero ser una jarra. Y Dios va a decir, no, ¿me entiende? ¿Cuándo ha visto usted el barro diciéndole al artesano qué es lo que va a hacer? ¿Usted ha visto alguna vez eso? El barro diciéndole, no, yo necesito hacer un plato. No, pero es que yo necesito porque es un pocillo para bañarse con el altobito. ¿Me entiende? Entonces, ahí nosotros empezamos a darnos cuenta que la vida, Cristo reproduce en nuestra vida lo que Él necesita reproducir. ¿Ok? Por supuesto, eso va incluido con las características y las obras de Cristo. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 11. Mateo 11:29 nos dice eso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. El 30, si añadimos el 30, dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, ligera, dice la Reina Valera. O sea, nosotros, y el 28 habla de, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. ¿Usted alguna vez se ha sentido cansado? Agobiado por los problemas, quizás en lo físico. Cuando yo estoy cansado en lo físico, yo le digo, Señor, dame fuerza, estoy cansado. Físicamente. Estoy cansado, Señor, dame fuerza. ¿Por qué? Porque tengo 4 muchachos, tengo que pararme temprano, tenemos que pararnos a las 5 de la mañana todos los días para allá. Entonces llega el jueves y uno quiere pararse. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que nos damos cuenta que tenemos que buscar cargar el yugo de Cristo, aprender de Él. Y eso nos va a llevar a ser apacibles, humildes de corazón. Dice además Juan 14:12, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Ahora, ¿usted cree de verdad que usted puede hacer las obras que hizo Cristo y mayores? ¿Sí lo cree? Yo lo quiero poner en contexto. Cristo escupió barro y la puso en los ojos de un ciego y el ciego fue sanado. ¿Usted cree que eso puede pasar a través de su vida? Ajá, depende de la fe de la persona. Porque Cristo mismo está afirmando que todo, se los leo, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores. Dice, porque yo vuelvo al Padre. Quiere decir que todos tenemos esa capacidad. Todos los que creemos en Cristo. Lo que pasa es que cuando llega esa situación
viene el, ¿será que se va a sanar? ¿Será, Señor? Que se pare porque ya queda mal. Entonces, claro, no, además no todo el mundo se va a escupir la cara. O sea, porque Cristo escupió el barro, pero después le puso el escupitajo en la cara al hombre. Hágalo para ver con alguien, para ver si... ¿Qué te pasa a ti? Ven para allá, porque este barro aquí que escupí en la herida esa que tiene. Pero se trata de realmente, eso va a venir con el crecimiento. Cuando usted empiece realmente a tener ese crecimiento, a tener realmente ese carácter de Cristo, usted va a decir, no, ya acá, yo voy a orar por esa persona, porque yo sé que se va a sanar. Si usted llega a ver una persona endemoniada, ¿qué hace? ¿Sale corriendo o va a orar por esa persona? Algunos salen corriendo, algunos le van a dar un batazo. ¿Qué sucede? Tú te vas a dar cuenta que tú tienes la autoridad para tú orar por eso. Es decir, no, te vas, o sea, tú no puedes estar aquí. Punto. Por eso es que se trata de ese crecimiento en cada uno de nosotros. Dice además Isaías 45, 29, 9, perdón, es que 29. Hay del que contiende con su hacedor, hay del que no está más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. Vuelvo y repito lo que yo les dije. ¿Acaso el barro reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. O sea, tu vasija no tiene... O sea, por favor. El barro no le dice al alfarero qué hacer. Nosotros tendemos y muchas veces nos metemos en ese de que Dios haga lo que yo quiero que haga. Ojalá fuera tan sencillo. Porque no se trata de nuestra voluntad, sino la de ¿quién? La del Padre. Cristo lo entendió tanto, por eso es que esto es tanto parte del carácter de Cristo, porque Cristo estaba en Getsemaní diciéndole al Padre, Padre, si es de ti, que pase esta copa, deja pasar esta copa. Pero no era la voluntad del Padre. O sea, uno puede sacar por exégesis que en ese momento Cristo no quería ir, estaba asustado en su humanidad, ¿ok? En su espíritu, por supuesto, él sabe que tenía que ir. Pero su humanidad decía, no, estoy asustado, eso duele mucho. ¿A ti alguna vez le has sacado así una uña encarnada? Se le ha encarnado una uña, ha tenido que ir para el podólogo, ¿cómo se llama? Quiropedia. Duele. Solo eso. Ahora imagínate si duele la cristiana a Cristo. Duele muchísimo más. Entonces, él en ese punto le dijo a papá, yo, en pocas palabras, yo quiero que seas tu voluntad, porque si voy yo no voy, si quiero yo no voy. Y nosotros en nuestra vida, parte del carácter de Cristo nosotros es decirle, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Tu voluntad. Si es tu voluntad que sane la persona, que sea tu voluntad. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de orar por la persona. ¿Me entiendes? Quiere decir que vamos a ejercer nuestra fe. Si es tu voluntad que mi vida cambie, si es tu voluntad que mi carácter, que sea tu voluntad. Por eso es que no le podemos decir al Señor, Señor, quítame esto, pero aquello no me lo quite. ¿Verdad? Porque Cristo quita todo. Ahora, lo otro que vemos dentro de la definición bíblica de carácter, lo vemos en Colosenses 3, de versículo 10 al 15. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento, imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es de todos y está en todos. Por lo tanto, como el pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esa parte que dice, de modo que se toleren unos a otros. Ahí ya, rodamos pues. Rodamos. Pero es que tú no sabes lo que me hizo esa tipa la otra vez y tal. Sí, Cristo te va a decir, sí, yo sé que te hizo eso.
es que ese desgraciado. Desgraciado porque no tiene gracia. Y dice además de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Entonces, y además dice, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Pero pasa, hay un testimonio que yo escuché hace unos años ya, de un pastor llamado Roosevelt Muriel, que él es colombiano. Y él estuvo trabajando, él era publicista en Colombia, un publicista muy exitoso, y los pastores de la ciudad de Medellín lo buscaron para hacer una campaña publicitaria para las vigilias que hacían allá. Cuando él fue a la reunión con los pastores de la ciudad, él dice en su testimonio, dice, yo entré a esa reunión y los pastores se estaban tirando unos a otros, diciéndose cosas. Yo llegando, un inconverso en ese momento. Y él hizo la reunión, todo perfecto, hicieron la campaña, pero él dice, yo salí a esa reunión y yo no es que creía mucho en Dios, me dice, pero yo le dije a Dios, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Increíble, ¿verdad? Si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Porque estos son los pastores, supuestamente, los líderes del asunto. Resulta que con el tiempo Dios lo llamó, lo tocó, se convirtió, lo llamó a pastorear. Y después en ese interín Dios lo llamó a trabajar en unir a la iglesia en Medellín. Y la palabra que Dios le puso es a ir con cada pastor a que perdonara al otro pastor. Y él se dice, yo me di cuenta que todos esos pastores, que ya eran unos viejos, decía más viejos que yo, tenían rencillas y problemas desde que eran jóvenes, desde que estaban en la iglesia juvenil, entonces se peleó con aquella, porque aquel me dijo, y desde esa edad, ellos estaban con eso en el corazón. Y desarrolló cada uno su ministerio y seguían con esas rencillas. Por supuesto, el narcotráfico se estaba comiendo la ciudad, ¿verdad? Claro. Entonces, te das cuenta que, y por supuesto Dios hizo lo que hizo después y restauró esa iglesia. Pero se da cuenta que muchas veces nos hace falta el ver así sea la ofensa más chiquitica que nos dijeron y perdonar. Perdonar, ¿por qué? Porque a veces pensamos que ese perdonar le va a traer beneficio al otro, pero realmente nos trae beneficio es a nosotros mismos. A nosotros mismos nos trae beneficio. ¿Por qué? Porque tú eres libre del rencor. Eres libre del odio. Dice, bueno, mira, me ofendiste, me hiciste, bueno, está bien, te perdono, no pasa nada, de verdad voy a orar por ti. Para que Dios tenga misericordia si sigues haciendo lo malo. Punto. ¿Ok? Todos sabemos lo que está pasando en Israel y Palestina actualmente. Y yo he visto unos posts que son muy ciertos. Hay un misionero que yo sigo, se llama Samuel Nielsen, él es argentino, y él está siempre en los países árabes predicando. Y él puso un post que dice, que Jesús también murió por Hamas. Y eso es cierto. Es duro, ¿verdad? Es difícil. Cuando yo pongo Hamas, vamos a hablar de cualquier clase de terrorismo, cualquier clase de grupo en cualquier parte del mundo que aterrorice a quien sea. Porque no solamente Hamas, podemos ponerle cualquier otro nombre. Boko Haram, no sé. Pero la cuestión está en que Jesús también murió por esas personas. ¿O acaso no usó a un Saulo? ¿Usted cree que un Saulo no era el terrorista de los cristianos de la época? Chachos, ¿eh? Se dice que cuando Dios envió a Bernabé a hablar con Saulo, Bernabé no quería ir. Entonces, ¿tú me vas a mandar a hablar con ese loco? Imagínate la conversación así muy a lo venezolano. Pero si ese es un loco de carretera. Pero incluso en su corazón dudaba eso, le daba miedo. Pero por eso es que es tan importante ese tema del perdonar, ¿no? Ahora, esta definición bíblica, que hablando del carácter, estamos hablando de vestirse o revestirse, como dice el versículo, que dice, revístanse de afecto entrañable, bondad, humildad. Revístanse. Tenemos que revestirnos del carácter de Cristo. Y allí entra realmente ese concepto de Pablo, se está refiriendo a despojarse de la ropa sucia, del viejo hombre. Cuando usted va para una fiesta
lo invitaron para una boda, ¿verdad? Por unos 15 años, usted se va con la misma ropa con que estuvo trabajando en el día. ¿Verdad que no? Usted se reviste, usted va para su casa, se echa un baño, se refresca y se pone, y si lo puede ir por la casa, busca por lo menos llevarse la ropa en un bolso. Usted se cambia, ¿verdad? Entonces, la cuestión está que eso implica un cambio de actitudes, según Cristo. Romanos 13, 14 nos dice, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne son cualquiera. Porque por lo general pensamos en los deseos de la carne, en sexualidad o en temas de vicios. No, pero a veces los deseos de la carne es que le quiere meter un yule ahí al otro. Insultar al vecino. Una vez yo le decía a mis hijos en estos días, porque a veces en el apartamento huele mucho a cigarro, ¿no? Cigarrillo. Y a veces, o sea, ha mermado, pero hubo una época, en la pandemia creo, que era como que si yo tenía a la persona fumándome al lado, así. Ojo, yo fumaba cigarrillo, yo lo he dicho muchas veces, pero ahorita estoy en un punto que me molesta el olor. Y ya yo no me la calaba, pues. Y grité por el balcón, ¿por qué no se van a fumar por otro lado? Pero grité durísimo, ¿no? Y como a seco. El tipo como que apagó el cigarro una vez y salió corriendo porque no olió más. Y dejó de oler por mucho tiempo. ¿Me entiendes? Pero era porque yo estaba bravo, pues, o sea, yo estaba cansado del olor, o sea, estás todo el día ahí sentado en la pandemia, que estabas encerrado en la casa con el olor a cigarro todo el día. Yo no, pero espérate, yo no tengo un bar, yo estoy en mi casa. ¿Me entiendes? Entonces, y si fuera mi cigarro, tú dices, bueno, es mío, me la calo. No, ¿por qué no era mío? Entonces, espérate. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la carne, los deseos de la carne, no son solamente lo sexual. Porque es muy fácil, como cristianos, cuando vemos una persona homosexual, una persona que sea promiscua, una persona que adúltero, fornicario, señalarle y decir, tú que eres esto. Pero a nosotros muchas veces nos cuesta doblegar el carácter y decir, yo voy a abrazar a mi hermano que lo quiero ahorcar. Y le voy a perdonar. Y es más, lo vemos en la calle y hasta le hacemos el fo. Sí, pero ya va, ¿y cómo es eso? Yo no diga que a usted no lo ha pasado porque a mí me ha pasado también. Quizá no, usted tiene ese carácter ya moldeado y usted va y lo abraza, pero a mí me pasa. Exacto. Que le llevo galletitas al vecino. Entonces, ¿qué pasa? Vemos aquí que estos tres términos de crecer, formar y vestirse son las bases principales para enseñar que la vida cristiana implica una semejanza con Cristo. Esas son las bases de todo carácter cristiano. Entonces, para poder manifestar eso en nuestra vida. Entonces, ¿a qué los quiero llevar hoy, familia? Que nosotros podamos evaluar en lo individual. Oye, sí, me falta mejorar esto. Me falta cambiar esto. Me falta. ¿Y por qué les digo esto? Yo creo fielmente que estamos en una época o un tiempo donde van a venir tiempos más difíciles. Yo no estoy hablando de lo político ni de lo económico, yo estoy hablando del espíritu. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. En Apocalipsis dice que los tiempos empeorarán. Yo puse ayer un post en mi Instagram de un niño, no sé si es palestino, si es israelita, no lo sé, pero realmente me importa poco de qué país sea. De la cara que tiene ese niño, del miedo, de lo que se siente afectado por lo que está pasando. Y a mí me partió el alma, les confieso, a mí me partió el alma. Yo estaba en mi casa y yo estaba llorando ahí calladito para que los niños no me vieran. Porque, ¿qué calidad o qué cantidad de maldad puede tener el ser humano para que un niño así tenga que vivir eso? Y la realidad es que dice la Biblia que vendrán cosas peores, que tenemos que soportar, que tenemos que ver, llorar, interceder, y que tenemos que mantenernos firmes en Cristo. Además, porque en esas situaciones, cuando vengan esas situaciones horribles, nos vamos a preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque hay
¿Me entiende? Entonces, yo creo que estamos en un tiempo de formar y de forjar carácter de Cristo. Porque sí, Cristo nos bendice, Cristo nos prospera, Cristo nos da lo que necesitamos, nos cuida, sí. Pero la realidad es que la Biblia afirma que cuando se acerque su venida, las cosas van a ir poniéndose peores en el mundo. Entonces, eso requiere carácter, ¿oyó? Requiere mucho carácter. Guáramo, así como decía, estómago. Porque va a haber cosas que a lo mejor no nos parezcan justas, va a haber cosas que a lo mejor nos parezcan que pueden ser diferentes, pero Dios permite que las cosas se den así porque tienen que suceder. Dice Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Qué dice? Si se aman los unos a los otros. Esta cualidad, yo creo que es la mayor característica del carácter de Cristo. Amarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es muy fácil amar a quien piensa igual que tú. Eso es muy fácil. ¿Sabe qué es difícil? Amar a quien piensa diferente. Amar a quien te odia. Amar a quien quizás está buscando matarte. Eso es difícil. Y lo que nos identifica como hijos de Dios, en donde habita el Espíritu Santo, no son los dones. Podemos cantar, tocar, predicar, profetizar, orar por sanidad, hablar en lenguas, tener don de ciencia, discernimiento de espíritus, el don que sea, pero realmente lo que revela la divinidad de Dios en nuestro ser son los frutos. Y estas características del carácter de Cristo a las cuales debemos aspirar es el mayor fruto que podemos tener. Nuestra meta siempre tiene que ser un retrato viviente de Cristo en la tierra. Para cerrar, quiero compartirles el versículo que está en primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Dice, vamos a leer desde el 1. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Nosotros aún tenemos situaciones que en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestra mente, que todavía no se ha manifestado lo que debería ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo le dije que una de las mayores cosas que uno debe anhelar es llegar a tener esa estatura, ese crecimiento, a poder llegar a ser semejante a Él. Porque anhelar eso, te purificas a sí mismo. Para poder llegar a ser como Él. Amén. Póngase de pie para orar. Uno puede orar por que Dios le dé a uno muchas cosas. Porque solvente situaciones, problemas, circunstancias. Porque sane alguna condición de salud. Pero realmente lo que más tenemos que orar a Dios y anhelar es que sea Él dándonos el carácter de Él. Pudiendo tener realmente esa mente de Cristo para que en nuestro caminar durante la tierra, no importa las dificultades que se presenten, nos mantengamos firmes. Porque caminar con el Señor no se trata de agradar al hombre. Se trata de agradar al Padre, de honrarlo y de entender que lo que hizo Cristo por nosotros fue sacarnos de la inmundicia, de las tinieblas, donde quizás vamos a decir que la estábamos pasando bien en la carne porque no entendíamos el Espíritu. Porque hoy tú puedes decir, no, yo no para atrás ni para coger impulso, como dicen. Por eso allí donde está, yo quiero que usted en este tiempo entregue a Cristo esa parte de su carácter con la que lucha. Que usted pueda decirle, Señor, ahí usted con Dios,
te entrego esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Rey, porque sabemos que eres tú a través de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poner solamente la mirada en Cristo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea alimentando nuestra alma cada día, redarguyendo, Señor, nuestros pensamientos, nuestro accionar. Que cada día anhelemos, Señor, de la leche espiritual que tienes para nosotros. Que podamos, Rey, poder ser a la estatura del varón perfecto, Señor. Te pido, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús traigas en nosotros la exhortación que venga de ti, en lo que debamos entregar. Que intercambies tu vida por la nuestra, Señor. Hoy anhelamos entregarte cada área de nuestro carácter, Señor, que no viene de ti. Que quizás hemos aprendido o hemos desarrollado por nosotros mismos, Señor. Pero que en el nombre poderoso de Jesús podamos, Padre Santo, tener tu carácter. Tener humildad, ser bondadosos. Amar, Señor, incondicionalmente. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos siempre tener un espíritu perdonador. No importa la ofensa, no importa lo que haya sucedido. Que seas tú trayendo perdón en nuestras vidas. Así como tú nos perdonas, Señor, como tú nos has perdonado, que podamos dar por gracia lo que por gracia recibimos, Señor. Te pedimos, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús seas llenándonos de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Que los deseos de nuestra carne, Señor, se sometan y se sujeten a los deseos de tu Espíritu Santo, Señor. Anhelamos adorarte cada día de nuestras vidas. Y a medida que caminemos contigo, ir creciendo, Señor. Anhelamos que nuestras vidas en ti sean una vida de crecimiento, de multiplicación. Que todo aquel que vea nuestro fruto, Señor, pueda tomar de él incluso, Señor, y también crecer en ti, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si hemos huido muchas veces de ti por no querer que cambies algo en nosotros. Porque tenemos miedo a que perdamos nuestra vida. Porque siempre en ti las cosas son hechas mejores. Hoy anhelamos, Señor, dejar de ser esas criaturas y anhelamos ser tus hijos. Y que cada día que caminemos en esta tierra, Señor, porque solo tú sabes el tiempo que nos tocará caminar a cada uno en esta tierra, podamos siempre ser portadores de tu gloria, Señor. Ser luz en medio de tinieblas y salar, Señor, donde sea que estemos. Salar este mundo. Que podamos ser testimonio vivo de ti y de tu carácter en esta tierra. Ayúdanos, Señor, fortalézanos, danos convicción, fortalece nuestros cuerpos, sana nuestras dolencias, fortalece nuestras heridas en el corazón, Señor, sánalas y que sea un ungüento pasando por ellas. Que seas tú quitando el dolor, quitando la tristeza, Señor. Y que podamos siempre recibir de tu consuelo, Espíritu Santo, y de tu amor. Y que todo aquel que se tope con nosotros pueda recibir de ese mismo amor y de ese mismo consuelo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver a los demás como tú los ves. No desde nuestros prejuicios, no desde lo que pensamos nosotros como seres humanos, Señor. Sino que podamos tener tu visión, Cristo. Así como lo tuviste con Saulo, con Zaqueo, con tus discípulos, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Te damos la gloria, la honra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.